Hoy hablaremos sobre lo que supone dejar tu mundo atrás, tu hogar, tu familia, tus amigos y adentrarte en lo desconocido. Hoy una psicóloga experta en migración nos va a permitir entrar en la mente de un migrante y de todos los desafíos emocionales a los que tiene que enfrentarse. Nos dará algunas pautas para que esto sea un proceso lo más llevadero posible. Y también es psicóloga de pareja, así que hablaremos sobre cómo estas diferencias culturales pueden afectarnos en las relaciones de pareja. Bienvenidos a En la mente de un migrante. Hola Irene, muchas gracias por permitirnos a través de ti entrar en la mente de una persona migrante. Yo te conocí porque mi amiga Espe, que también es psicóloga y vive en Sevilla, me habló muy bien de ti y me contaba un poco a qué te dedicas. Y eres la primera psicóloga con la que puedo hablar que se dedica o que está especializada en procesos migratorios. Así que tengo muchas ganas de conocer un poco este área de la clínica. Antes de empezar, si quieres contarnos un poquito de ti. Sí, bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Sigo tu trabajo desde hace tiempo y estoy muy emocionada de estar aquí. Y bueno, a ver, contarte de mí, personalmente o profesionalmente, o ambas. Entiendo que estarán interrelacionadas, ¿no? Claro que sí. Pues bueno, yo soy Irene del Valle, soy mexicana, soy migrante desde hace 10 años en España. Todo este tiempo he vivido en Sevilla, en el sur, en donde hace muchísimo calor. Sobre todo ahora, es un alivio estar aquí. Y también estuve un año en Argentina, en Buenos Aires. Y bueno, toda mi experiencia como migrante, que mi migración fue voluntaria y fue por pues, proyectos y sueños académicos y profesionales, me inspiró pues, justo trabajar la parte psicológica del migrante, todos los procesos emocionales que atravesamos tras migrar y al adaptarnos a una cultura diferente. Así que eso es un poquito de mí. Claro, entiendo que al vivir el proceso en tus mismas carnes, en tu propia mente, dijiste, jolín, aquí hay toda una serie de sucesos y de situaciones que pueden requerir de una atención psicológica especial, ¿no?, para esta situación. Justo, y justo todo empezó porque creí que estaba deprimido. O sea, como desconocía del tema, yo sinceramente no sé tú, pero yo ni en la carrera, ni en la maestría, ni en todos los cursos que había hecho, había escuchado sobre el duelo migratorio, la aculturación. Entonces, lo primero que sentí es que estaba deprimida. El problema es mío. Ajá, exactamente, ¿no? Entonces, cuando empecé a leer y llegué a José Bachotegui, que es un psiquiatra, es catalán, si no me recuerdo. Ah, ¿Catalán o vasco? No lo tengo claro. Sé que vive en Barcelona. apostaría por vasco, pero... Vasco, pero de que está en Barcelona, está en Barcelona. Y cuando llegué a él fue que descubrí todo el trabajo que ha hecho sobre duelo migratorio, síndrome de Ulises. Y ahí, como decimos en México, me cayó el 20. Y todo me encajó, ¿no? Como que había algo que explicaba lo que yo estaba experimentando. Entonces, a partir de ahí fue que empecé como a escribir artículos de esto en mi blog. Tengo un blog y ahí empecé a escribir. Y a mucha gente le empezó a resonar y fue ahí cuando decidí que quería trabajar con población migrante. Es que además hoy en día hay muchísimo movimiento, muchísima necesidad de salir del país. Tú misma has dicho, ¿no? Yo salí por ambiciones, por proyectos, pero hay muchas personas que no les queda otra, ¿no?, más que moverse de país. Entonces este es un tema necesario. Y bueno, si quieres podemos empezar por esto mismo, porque nos cuentes qué problemáticas psicológicas pueden aparecer cuando una persona tiene que cambiar de país o quieren cambiar de país. Sí, más que problemáticas, yo los llamaría procesos, ¿no? Vale. O sea, nos enfrentamos a procesos naturales, normales, a la situación, ¿no? A la migración. El principal y lo que más veo es el duelo migratorio. El duelo migratorio es este proceso de reorganización psicológica que me permite asimilar las pérdidas y los cambios, ¿no? ¿Y qué pasa? Que nos resistimos mucho a sentir el duelo y eso pues lo prolonga, pero todos lo atravesamos en menor o mayor medida y es lo que nos permite asimilar pues que hemos soltado una vida y llegamos a una totalmente diferente. Ya. Ese es uno de los procesos. Otro proceso es la aculturación. La aculturación es este proceso de integrar a la cultura, dejarla entrar en mí, o sea, dejar que la cultura española, ¿no?, se integra a mí. Y al inicio también yo sentí una resistencia de no quiero dejar de ser mexicana, no quiero,
No, incluso, y lo digo muy abierta, como un rechazo a la cultura, que hoy ya no lo tengo, ya llevo 10 años acá y por supuesto que como toda cultura tiene sus virtudes, ¿no? Y también sus áreas de desarrollo, de mejora. Pero al inicio sentía mucha resistencia y mucho rechazo por este miedo a perderme a mí, a perder mis raíces, ¿no? Entonces el proceso de aculturación también lo atravesamos. También atravesamos la reconstrucción de la identidad. O sea, no volvemos a ser los mismos. La Irene que fui antes de migrar en México, no voy a volver a ser esa porque la migración me cambió, porque mi experiencia en España, en Argentina me cambió. Y reconstruir esa identidad, quién soy con todas esas culturas que ahora forman parte de mí, con todas esas experiencias, es también un proceso que nos atraviesa muchísimos migrantes, ¿no? Y que también llega un punto en el que nos sentimos, como yo lo llamo en mi libro, ni de aquí ni de allá, ¿no? Yeah. Que nos sentimos perdidos y que no sabemos quiénes somos y que por una parte añoramos el pasado, yo añoraba mucho a esa Irene, ¿no? Con sus rutinas, lo que hacía con mis amigos, con mi familia, y tampoco sentía que podía hacerlo acá, ¿no? Y llegó un punto en el que reconstruí esa identidad y dije, hoy soy otra Irene. Y hoy pues ya estoy contenta con la Irene en la que me he transformado, ¿no? Y luego también atravesamos pues crisis existenciales o de sentido de vida. O sea, mucho el preguntarnos qué queremos hacer, ¿no? O sea, porque cuando tú atraviesas el mundo, ¿no? O te vas a otro país, si tú no tienes un porqué importante y fuerte que te sostenga, ¿no? Un ancla, un salvavidas, pues nada tiene sentido, ¿no? Entonces sí creo que el migrante llega como estos análisis existenciales del sentido de vida, de propósito de vida, para qué estoy, qué quiero lograr, cómo quiero vivir, qué quiero construir, ¿no? Entonces eso en general es lo que veo que se repite muchísimo. Me ha gustado mucho que antes de darme todas estas explicaciones de los diferentes procesos, que me hayas dicho no es una problemática, sino que es un proceso, ¿no? Sí. Y creo que es algo que en general en psicología tiene que hacerse, que muchas de las experiencias que tenemos las vemos como problemáticas porque son incómodas, pero no son problemas, no es algo, digamos, como inusual o anómalo o extraño que tengamos que señalar, sino que es algo que forma parte de la vida propia, ¿no? Es un poco esta patologización, ¿no?, que hay de problema-solución cuando igual no es un problema, sino que es parte, ¿no?, de la naturaleza de lo que estamos viviendo. Algo que también me ha venido a la mente cuando hablabas de esto de dejar la cultura entrar dentro de ti y además que tú has vivido en diferentes culturas, después de esta experiencia, respecto un poco a este dilema que tenemos todavía a diario en psicología, ¿no?, de hasta qué parte somos aprendizaje e influencia del contexto y qué parte también es algo individual nuestro. Después de haber tenido esta experiencia a través de diferentes culturas, ¿has reflexionado sobre esto, ¿no?, de qué parte de nosotros es esa cultura y qué parte es algo más individual? A ver, yo creo que es una suma de todo. Sí, siento que es en parte pues lo que aprendemos en casa, o sea, los patrones familiares, todos estos aprendizajes relacionales. Por supuesto que la cultura nos marca, ¿no? Porque te puedo decir que, pequeño ejemplo, ¿no? Pero la Irene de México era muy complaciente. En mi cultura decimos que sí a todo, ¿no? Como que no nos gusta incomodar, casi casi te ponemos el tapetito rojo. Y la Irene de hoy se permite decir que no, que también es muy sano. Y eso lo aprendí en la cultura española, que tienen más esa facilidad y esa libertad y lo tienen muy interiorizado y muy natural. Entonces, definitivamente, la cultura marca nuestra personalidad, nuestras actitudes, nuestro comportamiento. O sea, sí creo que hay una parte que lo que llamamos en psicología el temperamento, ¿no? Eso con lo que todos nacemos, pero hay otra parte que por supuesto es aprendizaje y yo creo que aprendemos toda la vida nos vamos moldeando, ¿no? Con las circunstancias, con las vivencias y pues imagínate una vivencia tan compleja como la migración en donde te cambia toda la vida, pues te transforma muchísimo. Y es cierto, o sea, retomo lo que dices porque me parece muy importante que lo puntualizaras, lo de patologizar. Siento que se ha como satanizado mucho el tema de la palabra crisis, ¿no? Y al final del día yo creo que la crisis es este proceso en el que nos ajustamos a los cambios, ¿no? Y que vamos a atravesar crisis en nuestra vida muchísimas veces. Pero siento que la crisis, o es lo que yo creo y es lo que veo en mí y en las personas que acompaño, es un trampolín de crecimiento brutal, ¿no? Entonces, cuando dejamos de resistirnos
y le perdemos el miedo, pues nos permite crecer mucho personalmente, emocionalmente. Sí. Totalmente. Me ha resonado mucho lo que has dicho, ¿no? De no soy ni de aquí ni de allá, porque, bueno, yo desde antes de cumplir los 18 años me fui de mi ciudad y desde entonces no he parado de cambiar de sitios. Y claro, no es un choque tan cultural como si te vas a otro país, ¿no? Que también he estado en otros países, pero no de una manera constante, sino es un poco el sentimiento de no tengo mis cimientos, ¿no? No tengo como mi lugar de referencia, hasta el punto de que voy a la que fue mi casa, a mi ciudad, y no me siento de allí. Entonces, cuando me preguntan, ¿de dónde eres? Yo ya no sé ni qué responder. Sí, o sea, al final del día es esto, ¿no? Las identidades, la culturación. Y yo creo que en parte eres de todos esos lados. Y todos esos lados también, ¿no? Como han sumado en quién eres ahora, seguramente. Lo que pasa que, claro, el hallar, una vez que uno se va, a veces, en mi caso, esto es muy personal, ¿vale? Pero siento que es como en parte adictivo. No, o sea, en mi caso, yo ya estoy viendo a qué otra ciudad o país me voy a ir en los próximos años, ¿no? Si tengo esta cosquillita de ya 10 años en Sevilla, siento que necesito experimentar otra cosa. Ya, No todo el mundo se siente así, esto es muy, muy personal, ¿no? sí. Entonces, quien vive estos cambios, también llega un punto en el que dice, espérame, ¿no? Son tantas las experiencias que necesito unificar cómo es que cada una ha influido en mí como persona. Qué interesante. Si te parece, vamos explorando poco a poco cada una de estos procesos que has Sí. mencionado. Empezamos por el duelo migratorio. Sí. Pues el duelo migratorio, como te decía, es esta reorganización interna que nos permite asimilar tanto los cambios como las pérdidas, ¿no? Es un proceso natural, lo vivimos en intensidad según nuestro por qué migramos. Si, por ejemplo, somos migrantes voluntarios, no que no lo vayan a atravesar intensamente, pero no va a ser, por ejemplo, al nivel de alguien que es un migrante involuntario forzado, ¿no? Como lo son los refugiados, por ejemplo, en donde ahí incluso el duelo roza el trauma, ¿no? El trauma sabemos que es esta huella en donde nuestro sistema nervioso pues se queda como en estado de alerta y aunque yo ya no esté en la situación de peligro, yo me siento que no he dejado de estar ahí, ¿no? O sea, como que el peligro se internaliza, por así decirlo, por ponerlo en palabras fáciles, ¿no? Entonces, bueno, está el duelo y es un duelo que tiene ciertas características, ¿no? Por ejemplo, es múltiple. ¿Por qué? Porque las pérdidas son en muchas áreas de la vida, ¿no? No es como cuando terminas con una pareja, ¿no? O muere alguien que pierdes la presencia de esa persona en tu vida, sino pierdes amigos, familia, cosas materiales, rutinas, el clima, la comida, el idioma, o sea, las pérdidas son en todos los niveles, entonces es múltiple, lo cual pues incrementa su intensidad. También es recurrente, ¿no? Es un duelo que se reactiva, no es como, pues una ruptura, es cierto que al inicio, ¿no? Pues puede ser más intenso, pero con el tiempo, si se trabaja, ¿no? Pues puedes hacer un buen cierre, incluso pues fortalecerte de ese duelo. Pero el duelo migratorio se reactiva constantemente, por ejemplo, fechas especiales, ¿no? Las Navidades, los migrantes solemos sentirnos pues más nostálgicos, volvemos a sentir la pérdida, las muertes, ¿no? Por ejemplo, cuando murieron mis abuelos, que murieron en pandemia, a mí sí me hizo como volver a decir, yo quiero estar lejos, yo quiero vivir en el extranjero, esto es el precio que tengo a pagar, ¿no? Entonces se reactiva, ¿no? En cumpleaños, cuando vamos, cuando nos visitan, suele reactivarse. Y también es, bueno, ya dije recurrente, dije múltiple y parcial, ¿no? En el sentido de, ¿cómo explicar parcial? A ver, espérame. Corten. Iba muy bien. A ver, es que el recurrente y parcial siempre me... Sí, o sea, que al final del día está ahí el objeto que se supone que... O sea, ¿sigo? O sea, ¿tú vas a hacer el corte? Perdón, lo siento. Te haré trabajar más. Hola, J, el futuro. Bueno, y también es parcial, ¿no? Parcial significa que, por ejemplo, pues yo a lo que estoy renunciando o lo que estoy perdiendo está ahí en otro lugar en este momento. No es como alguien que muere que ya no está. O sea, la muerte no es irreversible, ¿no? No es reversible más bien. Y la migración sí es reversible. Yo puedo decidir hoy
ir a México y por algo no lo estoy decidiendo. Y eso me mantiene en este duelo parcial. Claro, de una manera es un poco como una ambivalencia interna, ¿no? De Exactamente. estoy mal, pero estoy decidiendo estar mal y echo de menos a la gente de allí, pero a la vez quiero estar aquí, ¿no? Puedes entrar un poco en una duda constante, en sentimientos de culpa también, ¿no? Sí. Sí, es muy dual. Me gustó mucho como lo dijiste, ambivalente. Es muy dual porque yo constantemente pienso como, no me veo regresando a México, pero extraño México, ¿no? Estoy contenta construyendo una vida en España, pero también estoy soltando la vida en México. Entonces son como sentimientos, por así decirlo, contrarios que se viven al mismo tiempo. Ujú. Claro, en ese sentido me imagino que habrá una serie de factores que puedan influir en que este duelo, que hay que atravesarlo porque es natural, no se convierta en un duelo patológico, ¿no? Por ejemplo, yo sé que he visto casos de algunas personas que por X motivo tienen que emigrar y en lugar de intentar construir una nueva vida, ves como, digamos que tienen esa pérdida absoluta en su vida y no la reemplazan, ¿no? No construyen una nueva rutina, no buscan hacer nuevos amigos, digamos como que mentalmente se niegan, ¿no? A recuperar o a reconstruir su vida allí. Sí, se quedan en esta fase de negación y es como, también es parte de la culpa, ¿no? Es como si entonces no construyo, es como si no estuviera renunciando, ¿no? Como si estuviera manteniendo esa vida, pero como dices, entonces me estaciono en el duelo y se vuelve patológico, que es lo que José Bachotegui llama síndrome de Ulises, ¿no? O por ejemplo, hay un documental muy interesante en Netflix, La vida me supera, se llama, no sé si podemos decir el nombre, pero se llama La vida me supera. Y es muy interesante porque habla de niños refugiados que entran, ya que están fuera de peligro, de toda esa migración tan intensa, todo lo que atravesaron para poder migrar, entran como en un estado de coma. Sí, es como, quedan como dormidos y no despiertan porque fue tan abrumadora la circunstancia, el contexto migratorio, que lo superó. Y ahí ya no solo es patológico, sino que literal los apaga, ¿no? Claro. Pensemos en los mecanismos de defensa de los cuales tanto hablamos. El cuerpo, el mecanismo de defensa es te apago para que dejes de sentir todo lo doloroso que has atravesado, todo el estrés de dejar tu hogar, de dejar tus raíces, de dejar tu lugar seguro y tu zona de confort, esa vida que tenías, para ir a un lugar desconocido totalmente, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto hay niveles, ¿no? Lo hablábamos, Claro. de los migrantes involuntarios a los voluntarios. Pero un migrante voluntario, ¿no? Que ha decidido irse a trabajar, estudiar o por aventura o por amor, ¿no? Hay mucha migración por amor a otro país, incluso también puede llegar a tener un duelo patológico si no lo atraviesa, si no lo trabaja, si no acude con un profesional que le ayude, ¿no? Que le dé herramientas. Ese será otro tema que abordaremos después, el tema de que en una misma pareja, ¿no?, haya personas de diferente cultura y diferente origen. ¿Podrías dar algunas recomendaciones para que este duelo pueda atravesarse de la manera más funcional y de la manera más sana posible? La primera que digo siempre es una migración consciente, es decir, cuando se tiene la posibilidad de prepararse, es decir, quien escuche este episodio y todavía no haya migrado y pueda prepararse tanto legalmente, migratoriamente, económicamente, el idioma, que sería prepararse culturalmente y prepararse psicológicamente, esa sería una migración ideal, ¿no? Es cierto que no siempre lo hacemos tanto para migrar como para entrar a una relación, no siempre nos preparamos, a veces nos damos cuenta de que estamos atravesando procesos ya dentro de la vivencia, ¿no? Ya sea una migración o una relación. Pero para quien ya haya migrado, pues creo que lo primero es no negarse a sentir la incomodidad, ¿no? Creo que la manera de transitar el duelo, de reorganizarnos, es atravesando la tristeza, la nostalgia, la soledad, la culpa, que llegamos a sentir mucha culpa, ¿no? De abandonar a nuestras familias, ¿no? Yo sentí que abandonaba a mi madre cuando realmente era algo más mío. Mi madre siempre me ha dicho, eres muy libre para volar y para hacer todo aquello que gustes y que sueñes, ¿no? He tenido esa ventaja, ¿no? Ese privilegio, una madre que me dio mucha libertad. Pero bueno, esto, no negarse a atravesar las emociones. La segunda es compartirlo, porque creo que algo con lo que llega siempre la gente es, siento que estoy loco o loca. Es una frase que repiten mucho. Siento que yo estoy loco o loca, que debería de estar agradecido, que debería de ser feliz.
Y esto viene mucho de la romantización en redes, ¿no? Todo esto que vemos de gente que migra y el argentino en Alemania, ¿no? Y una vida mágica en Alemania. Entonces, todo esto que vemos en redes nos hace sentir que deberíamos de sentirnos agradecidos. Entonces luchamos contra esta parte que está enojada, que está triste, que no le encanta algo del país, ¿no? Entonces, darnos permiso de vivir toda esa gama de emociones y de sensaciones creo que es fundamental. Qué bueno. Y luego otra parte creo que es también esta flexibilidad a la cultura. Algo que yo tenía mucho con España es que quería convertirla en México. Y ahí el problema era mío. España es España, no va a ser México. Y cuando entendí eso, empecé ahí a integrar esto que te decía, ¿no? Por ejemplo, algo que yo creo que es una de las grandes cosas que me ha regalado España es decir que no, poner límites, ser clara con mis necesidades, ¿no? Pese a ser psicóloga y trabajar en mi inteligencia emocional, era algo que me costaba mucho trabajo y que el país y la cultura me ha dado. Entonces, cuando vemos las ventajas y las virtudes, nos podemos integrar, ¿no? Empezamos también a dejar de sentir que tenemos las manos vacías por todo lo que soltamos y empezamos a tomar lo que sí podemos obtener de la cultura y del país y también empezamos a aportar. Yo también sentí que empecé a poder darle al país y a la cultura de mí, ¿no? Entonces creo que es un proceso bastante bonito cuando nos abrimos a recibir y también a dar. Y bueno, que si sienten que no pueden por sí solos, que busquen ayuda profesional, que se abran con sus familias. Siento que algo que también hacemos es, no queremos preocupar, no queremos que nos digan, ya regrésate, ¿no? Ujú. O que sientan que cometimos un error o que nos juzguen y que crean que fracasamos. Esta idea del fracaso, ¿no? Que yo siempre lo pongo entre comillas, ¿no? Fracasar es no moverse, es no ser, ¿no? Una cosa es la experiencia y que no sea lo que tú esperas, pero eso no es fracasar. Entonces, creo que también el abrirnos con amigos, el hablar, el no decir, sí, todo bien, y solo mostrar las fotos y lo bonito, sino decir, estoy triste, extraño, te extraño, o no estoy encontrando trabajo, o no estoy, me está haciendo difícil construir amigos, o me está costando el idioma, creo que es algo bastante importante, ¿no? Como esta vulnerabilidad de la que habla Brené Brown, que a mí me encanta, ¿no? El mostrarnos como seres humanos imperfectos y que muchas veces tocaremos esta parte del dolor, de lo incómodo, ¿no? Y normalizarlo, permitirlo. Creo que ese sería mi consejo. Qué bueno, me gusta porque además comparto mucho esa visión de la psicología. Al final creo que hemos ido ya como al segundo proceso, ¿no? El de aculturizarte, ¿no? Con estos consejos que has dado y recomendaciones para que el duelo no se convierta en algo patológico. Tú contabas que cuando llegaste a España como que sentías un poco como de rechazo, ¿no? Y quizás un poco de rabia de que no fuera el sitio, bueno, pues como el que tú conocías. ¿Crees que eso puede surgir un poco como un sentimiento de amenaza a tu identidad? Le diste al clavo. Yo creo que fue un mecanismo de defensa de decir, para yo poder pertenecer, tengo que cambiar y no quiero cambiar. Me da miedo cambiar porque no sé en quién me voy a convertir. Ahí es como esta incertidumbre de quién voy a ser cuando salte, ¿no? El acantilado, por así decirlo. Entonces sí, definitivamente ese rechazo era una manera de proteger esta identidad. Y cuando te das cuenta que puedes preservar lo que, o sea, tu esencia y que puedes preservar cosas, ¿no? Que no es que vas a cambiar por completo. Hay cosas que uno es importante que diga, esto lo mantengo, esto es parte de quien yo elijo ser y quiero ser y me siento orgulloso de ser, ¿no? Creo que eso ya es lo que baja estas defensas, ¿no? Y este rechazo inicial que se puede llegar a sentir al país, ¿no? Y también cuando nos damos cuenta que no es personal. O sea, yo al inicio pensaba que la gente me hablaba feo, ¿no? Que me hablaba golpeado. Eso lo escucho mucho de personas latinas. Sí. Que dicen que los españoles somos bordes. Sí lo sentía. Y yo, por ejemplo, ya no lo siento. Ajá. Ya no lo siento, ¿no? O la gente de Andalucía que dice, es que son más bordes en el norte. Ya no lo siento, ya no siento. Ya entendí que se hablan así entre ellos, que no es contra Irene, contra mi migrante, sino que es algo como general, que así hablan, ¿no? Y que es la manera. Y también incluso me veo a mí ya como, digo, como este camaleón y cómo me muevo cuando estoy en México y cómo me muevo como estoy acá, ¿no? Entonces, a veces cuando me vienen a visitar dicen, ay, como que ya te volviste medio española. Y digo, no, pues ya asimilo como que no tengo que decir, disculpe, por favor, me podría, oye, ¿me puedes dar la hora? ¿No? Y estoy siendo
pues educada a mi manera, ¿no? Pasan esos detallecitos, está bueno que digas eso. O no sé, por ejemplo, yo siempre lloro con las cosas de los impuestos, no entiendo nada. Y un gallego tan enquilombado como la Hacienda Spike, tombado, toda la neurosis que no tiene España la tiene ahí. Por ejemplo, eso, no sé, o conoces gente, la intensidad, viste que... Vale, No sé, todo lo que sea detallecito para mí es un food. venga, ven. Lo que mencionabas de la gente del norte, yo soy de Pamplona, y yo tengo un carácter, pues, digamos que puede ser muy de allí, ¿no? En el sentido de que no soy una persona muy extravertida, que hable mucho, que sea muy expresiva en ese sentido. Y claro, cuando me relaciono con gente más, pues, de Madrid y más del sur, pues suelen pensar que estoy enfadada o que me caen mal o cosas así, ¿no? Y yo después hablo con gente del norte y les comento, oye, ¿os pasa eso con gente del sur o otras zonas de España? Y dicen, es que son muy pesados, demasiado. Como que, o que les da como desconfianza que sean tan extravertidos y tan abiertos, ¿no? De por qué me tratas como si me conociera toda la vida, ¿no? O sea, qué curioso que dentro del mismo país ya se genere un poco ese choque. Sí, incluso te puedo decir que en México pasa lo mismo, o sea, también sentimos que la gente de costa es más cálida, más amable, más sociable y que, por ejemplo, yo soy de la Ciudad de México y dicen es que los chilangos son, decimos en México mamones, ¿no? O payasos. Y bueno, pues ahí está mucho como esta parte cultural, incluso dentro de un mismo país, ¿no? Pero sí, justo cuando nos damos cuenta que no es personal, sino que son los ritmos, también entendí que hay ritmos, ¿no? La gente tiene otro ritmo, tiene otro mindset, otra forma de ver la vida, pues también dejé de sentir que me atacaban, ¿no? Entonces también dejé de estar a la defensiva. Claro, no tomarlo como algo contra ti. Sí. Claro, eso también es un proceso, ¿no? Y cuando una persona puede tener problema de autoestima o historial de rechazo, todo eso le puede como justo dar en la diana, ¿no? De es contra mí. Justo. Y esto que dices, perdón que me desvié tantito, pero creo que es muy importante porque además influye el sobreequipaje emocional. O sea, yo creo que todos vamos con una maletita y claro, si yo en esta maletita vengo con mis heridas de la infancia sin resolver, con problemas de autoestima, con inseguridades, pues es que, o sea, como la migración va a picar todos esos botones y entonces cuando alguien sea él en su cultura, yo voy a sentir que me habló mal y entonces voy a sentir que no me quieren hablar y entonces me voy a sentir menos porque traigo esa herida. Entonces, también mucho va a tener que ver en nuestra integración y en cómo resolvamos y transitemos nuestro duelo, el que también, qué tanto sobreequipaje traigamos y qué tanto también tengamos como herramientas personales, ¿no? La resiliencia, el trabajo personal, etcétera. Entonces, eso también influye mucho. Y mucha gente cuando viene a trabajar la parte migratoria conmigo, después terminamos trabajando con ese sobreequipaje emocional. Se dan cuenta que la migración, y ahí es cuando digo que ser migrante y el proceso migratorio es un gran regalo de crecimiento personal, porque es la migración la que nos permite ver cosas que en nuestra zona de confort no podíamos ver, porque normalizábamos. Y que cuando salimos somos capaces de verla con conciencia, a distancia, o que la misma migración nos lo muestra, ¿no? Entonces, también el duelo, a veces pensamos que el duelo, las crisis, nuevamente, ¿no? Como que, ¡ay, qué horror! Que no lo quiero experimentar, pero justo es en donde más aprendemos de nosotros, en donde más nos conocemos, en donde más potencial de resolver también temas del pasado. Me recuerda un poco a cómo veo también yo las relaciones de pareja, ¿no? Puede ser algo muy duro y muy complicado, pero puede ser una experiencia muy interesante de autoconocimiento, ¿no? Sí. Porque claro, porque a mí particularmente este contexto me dispara, ¿no? Determinadas emociones y determinadas reacciones, pues porque lo traigo yo conmigo, ¿no? Entonces, pues para autoconocerte está muy guay. Sí. ¿Qué más cosas dirías que te generaban rechazo o impacto o incomprensión cuando viniste a España? Por ejemplo, el tema amistad, ¿no? El tema ser amigos, el tema vincularme, fue complejo. Incluso puedo decirte que sigue siendo complejo, pero yo entendí que no es en toda España, sino que, por ejemplo, y no quiero hablar mal de Sevilla y la ciudad en la que estoy, pero es cierto, y lo veo en muchos migrantes a los que acompaño, que ellos son muy suyos, ¿no? Son de grupos de toda la vida, ¿no? También entendí que eso no es personal, sino ellos funcionan así, ¿no? Entonces, son muy amables, pero después para entrar es complejo. Y, por ejemplo, lo que he visto, por ejemplo, con la gente del norte es que de inicio no son tan abiertos, pero una vez que un vasco o un gallego te hace amigo,
o sea, como que conectas y profundizas. Creo que también tiene que ver con el tipo de vida, ¿no? Los andaluces hacen mucho como vida en la calle por el clima, ¿no? Y eso influye en cómo socializan, ¿no? Nos vemos por unas cervezas. En el norte te llevo más a casa, ¿no? Es más integrarte en mi vida, entonces no me voy a meter a cualquiera a la casa. Entonces incluso también hasta los climas, el clima de un lugar juega mucho a cómo se socializa, ¿no? Entonces, al inicio yo lo sentía también como un rechazo y entendí que pues no, o sea, que al final era yo la que tenía que hacer el esfuerzo por meterme a la cultura e integrarme. Hoy ya tengo amigos españoles, también tengo amigos latinos, ¿no? Y también otra cosa importante en esto de la amistad es que a veces como migrantes queremos como reconstruir una vida que yo me fui a los 24 la primera vez. Estos 24 años los queremos en un año, ya, ¿no? Ya. ¿Cómo voy a construir una amistad como la que tengo con amigos de hace 10, 15, 20 años en un año? Ya. Y cuando yo me di cuenta de eso, a mí me cambió el chip. Dije, no, o sea, a mí me va a llevar tiempo tener este nivel de amistad. Y también tengo que entender que estos amigos fueron de infancia y no es lo mismo ser un amigo en la adultez. También cuando tú ves el tiempo que te ha llevado a construir esa vida versus el tiempo que llevas en el extranjero y también que una cosa es construirla desde pequeño a cuando ya eres adulto y la vida adulta, no tenemos ni el mismo tiempo ni la misma energía y también ya cada uno tiene su vida reconstruida. Eso también me ayudó como a poner en perspectiva y decir, no es que me rechacen, o sea, en la adultez es más difícil hacer amigos, ¿no? No que sea imposible, incluso se pueden hacer amigos como que conectas más ya con este adulto que has formado, pero no es tan fácil la cantidad de amigos, ¿no? A cuando estás en la escuela, que es el medio para justo socializar. Entonces, también entender esto, entender que los procesos también llevan un tiempo o que son a determinada etapa de la vida, eso a mí también fue algo que me ayudó mucho a superar esta resistencia inicial, por ejemplo, en cuanto a las relaciones. Ujú. Es un poco como observar la foto desde lejos, ¿no? Sí. No decir, me siento así y es una mierda, ¿no? Pues a ver, vamos a ver por qué te sientes así y con qué estás comparando, ¿no? Y si es comparable aquello con lo que estás comparando, ¿no? Exactamente, exactamente. Sí. También con tema ligar es algo que también he escuchado mucho, sobre todo de mujeres latinas, comparando la diferencia entre conocer a un hombre latino y conocer a un hombre europeo o un hombre español, ¿no? Que hay muchas diferencias. Sí, ¿Has sí, pasado? Te lo puedo decir también de pacientes, pero mira, te puedo platicar también mi experiencia personal. Al inicio fue mucho shock. Ajá. O sea, porque estaba acostumbrada, ¿no? a pues ligar con mexicanos, que el mexicano te abre la puerta, te invita a la cuenta, te da flores, te da regalos, ¿no? Como todo esto. Y claro, cuando yo llegué aquí y era 50-50 la cuenta y no me escribían para decirme, "Oh, buenos días, preciosa, ¿cómo amaneciste después de ayer?" Y todas estas atenciones era como, pues no les gustó, ¿no? Lo asimilé y hay cosas que me encantan ahora del ligue español, o sea, esta claridad, hay cosas que extraño, por supuesto, ¿no? Pero hay cosas que digo, ay, qué rico y qué práctico y que he integrado y digo, me gusta también como esta practicidad, ¿no? No tener que hacerlo Más todo. pragmático, ¿no? Quizás aquí la relación. Y también es todo mucho más claro. Te digo qué quiero desde el inicio, ¿no? Yo, por ejemplo, tuve una ruptura el año pasado. Yo estuve 9 años con mi expareja. Yo me quedé por amor, no migré por amor, pero sí me quedé por amor. Y empecé a datar hace 2 semanas. Y me doy cuenta, ¿no? De esta diferencia que también la tengo integrada, a diferencia de hace 9 años, ¿no? Y agradezco mucho esa claridad, me encanta que se diga que espero, que busco, ¿no? Desde el momento número 1 y que no haya todo este romanticismo tan telenovelero que sí hay en México, que sí de repente se extraña, pero que está muy basado en el amor romántico, la verdad, ¿no? Ahí uno también empieza a ver su cultura también con objetividad. Y es cierto que si bien el amor romántico existe en todas las culturas y es algo que tenemos que desaprender y resignificar y deconstruir un montón para vincularnos de una manera más sana, pero siento que en México, el amor romántico nos pesa mucho por cómo crecimos con mucha novela, mucha de esta cultura de las rancheras y todo eso. Sí, me acuerdo yo con 10 años viendo Pasión de Gavilanes. Todo el mundo vio esa, sí. Sí.
Me sabía todas las canciones. Sí. Pues sí, y esta diferencia de ligar también, yo estudié en San Sebastián, que está en el País Vasco, y yo noté mismamente la diferencia de ligar en País Vasco que en otras zonas de España. Y me acuerdo que una compañera de piso que tuve se tuvo que ir del País Vasco porque se sentía muy poco deseada por los hombres de allí, porque no la entraban, no iban a ligar con ella. Claro, estaba acostumbrada pues a otra cosa, ¿no? Entonces le dio un poquito de depresión. Guau. Sí, le afectó mucho ese choque. Sí, o sea, yo lo he escuchado también en pacientes, ahora me vino una particularmente, ella vive en Francia, y ella también al principio era mucha frustración y mucho dolor y picaba su herida de rechazo, ahí es en donde entra el sobreequipaje Claro. emocional, pero decir, es que no me buscan, no tal, hasta que un día, o sea, como que parte de del trabajo que hicimos era que ella pidiera feedback, ¿no? Y es que el chico le dijo, y es que porque tú no me buscas, yo también quiero saber que te intereso, ¿no? Esta parte de la diferencia cultural de mexicana que estamos acostumbrados que ellos sean los que estén atrás de nosotras, ¿no? Versus culturas europeas en donde es como más común que también las mujeres vayan, busquen, digan, oye, me gustas, Natalia, quiero salir contigo. Entonces, en definitiva, creo que la migración y el relacionarnos con gente de otra cultura amplía nuestro repertorio relacional y nos permite también como esta diversidad y ampliar nuestra perspectiva de cómo nos vinculamos y también reflexionar y cuestionar qué tanto el cómo me reflexionaba era ya ni siquiera sano o no sano, ¿no? Hay formas, pero era gratificante. Y yo hoy, por ejemplo, siento que encuentro más gratificante esta construcción que he hecho pues sí, de integrar lo que he aprendido. Hay cosas que valoro mucho de toda esta parte cariñosa, ¿no? Me considero una persona cariñosa y planeo ser cariñosa con mis parejas, pero en definitiva la practicidad, la claridad, ¿no? Me gusta mucho. Entonces, pues sí, también nos permite como ampliar la manera de relacionarnos. Yo creo que esto nos lleva ya de cabeza al tema de cómo influye, ¿no?, en las relaciones de pareja el hecho de que los miembros no vengan de una misma cultura, porque además tú también das terapia de pareja, entonces son las dos totalmente combinables. No sé si quieres contarnos quizás de qué manera sueles ver que afecta, me imagino que muchos problemas de comunicación, ¿no?, de asumir que tú ves las cosas como yo y que las vas a interpretar igual que yo. Sí. Cuéntanos un poco. Sí, o sea, por un lado, antes de irnos a las diferencias culturales que por supuesto se ven en todas las parejas, por un lado, uno de los retos que veo que se repite constantemente en las parejas interculturales es el proceso psicológico del migrante. Es decir, si tú me conociste y decidí mudarme, pero tú me conociste en un buen momento, o sea, no me conociste en duelo. Y claro, ahora me vas a conocer en este duelo migratorio, en esta reconstrucción de la identidad, en reconstruir mi sentido de vida. Entonces, claro, eso obviamente influye en la relación de pareja. Yo no estoy al 100, estoy atravesando un cambio muy importante, pérdidas, ¿no? Y eso influye en que yo no esté en mi 100. Entonces, eso es algo que veo que se repite muchísimo y entonces ahí entra mucho la importancia de que también la pareja local o nativa, la llamo yo, tenga también esta psicoeducación de los procesos que está viviendo su pareja para saber acompañarle y no tomarse a personal muchas cosas. Claro. No pensar que es como, ay, y muchos lo dicen, ¿no? Es que yo la conocí de esta manera o lo conocí de esta manera y resultó que no es así. Bueno, es que está atravesando un proceso. Y cuando entienden eso, les ayuda muchísimo, ¿no? Como para separar qué es la migración y qué son nuestras diferencias personales. Eso ayuda muchísimo. Entonces, eso es algo que se repite. Claro, y además, perdona que te interrumpa, si estamos hablando de una relación en la cual una persona ya era originaria o ya vivía en el sitio y la otra se desplaza y abandona un poco sus orígenes, su contexto para ir con la otra, además de las dificultades que puedan surgir, pueden incluso quizás trasladarse, ¿no? De yo he venido aquí por ti y me siento así por ti, y pueden aparecer como quizás sentimientos de rencor o de rabia. Justo. Esta sensación de sacrificio y de deuda, tanto yo lo viví como lo he visto en todas las personas que migran o se quedan por amor, ¿no? Cuando no ha habido un proyecto, por ejemplo, si he visto parejas
que ambos ya tenían una vida y se conocen, ahí ya no lo veo tanto. Pero cuando yo decido quedarme por ti o migrar por amor, el tema del sacrificio y sentir que el otro está en deuda contigo porque tú eres el que ha renunciado a esa vida, está muy presente, ¿no? Y algo que veo mucho en la dinámica de pareja es que a cada conflicto es me voy, me voy, me voy, me voy. Entonces es trabajar mucho eso, porque el miembro local o nativo también tiene sus pérdidas, ¿no? O sea, ahora es como la responsabilidad de que tú hayas migrado o cambiado tu vida por mí, y algo con lo que viven mucho cuando la pareja está constantemente en las peleas diciendo me voy, me voy, me voy, ¿no? Que es algo bien común en la dinámica cuando está esta deuda o esta sensación de sacrificio, es que le empieza a dar mucho miedo y mucha inseguridad, pues que tanto su pareja de verdad la esté eligiendo. Porque si a cada conflicto que tenemos tú me estás diciendo que vas a agarrar las maletas y te vas a ir, yo ya me quedo con esta sensación de ansiedad, de inseguridad, ¿no? Ya no siento certeza de que estemos trabajando por el vínculo. Entonces, eso es algo bastante común, sobre todo en las fases iniciales de la relación y del proceso migratorio. Después algo que se da, sí, ya ahí entramos a las diferencias culturales, ¿no? Que ahí a veces también algo que se da es el desbalance, ¿no? Como sentir que quien migró es el que se tiene que adaptar totalmente. Y sí, es cierto que se tiene que adaptar al país, pero en una pareja intercultural es importante que el miembro local o nativo también integre parte de la cultura de su pareja. Qué interesante. ¿No? Entonces, ese desbalance inicial, como de sentir es que soy solo yo la que se está adaptando a tu cultura y tú no te adaptas nada, Claro. es algo que hay que balancear y es importante, ¿no? Decir, ok, sí, vivimos en mi país, pero ¿qué de tu cultura podemos integrar en nuestra dinámica, en nuestro día a día, dentro de casa, en nuestra rutina, para que tú no sientas que has renunciado a todo? Y en este vínculo, que es uno de los primarios o principales en este país, en esta vida que estás construyendo, sientas que hay espacio para tu cultura. Creo que eso es bien, bien importante. Claro, porque además, si tú adoptas completamente la cultura de tu pareja, de alguna manera la relación se está construyendo un poco de manera asimétrica, ¿no? Como lo correcto es lo que tú piensas o lo que tú eres y tengo que adaptarme, ¿no? Y al final eso genera pues dinámicas de pareja, quizás de dependencia, quizás un poco de autoridad o de poder. Sí, totalmente verticales. Porque entonces ahí, aunque no esté directamente dicho o explícitamente dicho, es mi cultura manda sobre la tuya. Mi cultura es más que la tuya. Y eso es muy fuerte, porque al final del día también quien soy es en parte mi cultura. Y en parte quiero preservar. Entonces, si tú no me dejas preservar y no hay espacio, y también siento que no me estás valorando, que si no hay espacio para mi cultura, entonces no me quieres de verdad, no quieres quién soy y de dónde vengo y mis raíces. Entonces también hace como dudar mucho como en el amor, ¿no? Eso es muy común. Luego también dentro de las diferencias culturales, antes de irnos al idioma y esto que es más típico, algo que se da mucho cuando se migra por amor o nos quedamos por amor es esta dependencia inicial. Esta dependencia que puede ser económica, ¿no? Cuando yo apenas voy a trabajar o estoy buscando trabajo, hay que cuidarlo porque sí, entonces esa verticalidad puede influir en la dinámica. Puede ser también una dependencia cultural. Si yo no sé el idioma, dependo de ti para funcionar en sociedad, ¿no? Que me acompañes al médico, que me acompañes a la farmacia. Entonces, es importante que eso poquito a poco vaya transformándose paulatinamente y que yo vuelva a ser autónomo o autónoma, ¿no? Que yo pueda hablar el idioma y pueda tener una vida sin ti, tener esta individualidad que es tan importante para tener una relación sana, ¿no? Y también puede ser una dependencia social, o sea, que tú seas mi única persona, que yo no me haya abierto a conocer gente y entonces que tú seas mi referente para todo. Que estemos como muy buenos, que sabemos que la fusión también pues no nos ayuda a construir un vínculo saludable y satisfactorio, ¿no? Entonces, esto se da mucho. Inicialmente es natural, es normal que tú llegues a un país y pues esta persona sea como tu base, pero la idea es que poquito a poco se genere esta autonomía y esta independencia, ¿no? Y luego entramos pues a los otros retos comunes. Antes de continuar, perdona, estaba pensando que evidentemente es importante que la persona que migra por su pareja construya un poco su vida, pero claro, cuando esa relación se rompe, si has migrado por amor, te enfrentas a una decisión complicada, ¿no? Porque es como, yo vine aquí por esta persona, he construido aquí mi vida durante este tiempo, pero ya no estoy con esta persona. Entonces, ¿qué hago?
Vuelvo a aquella vida que dejé, pero que ya no sé cómo será. Me quedo en esta vida que construí un poco por la otra persona, aunque ya no esté. Es complicado. Sí. ¿Has visto esta situación en consulta? He visto y lo he vivido personalmente justo el año pasado. Y reactiva, justo ves que hablamos que se reactiva, ¿no? El duelo. Una separación suele reactivar el duelo, ¿no? Porque te vuelves a hacer estas preguntas de qué tanto, si el proyecto migratorio lo construí Claro. para, ¿no? Como apostar por este proyecto de pareja, ahora que ya no existe este proyecto de pareja, ¿qué tanto se mantiene el proyecto migratorio? ¿Cuál es mi vida, no? Claro. Entonces depende mucho de qué tan integrado estés o no. En mi caso, pues yo ya tenía trabajo, tenía amigos, estaba ya contenta, ya no rechazando España, al contrario. Entonces, en mi caso, aunque sí fue algo que me pregunté y que repensé, sí me generó como esta pregunta, ¿no? Y sí lo he visto mucho. ¿Y qué pasa? Que quienes siguen dependiendo, ¿no? Pues suele ser más fuerte este proceso porque si yo no puedo estar en el país sin mi pareja porque dependo migratoriamente de los papeles de él, dependo económicamente o no sé hablar el idioma o no tengo un trabajo o amigos, pues no sé si me quiero quedar a empezar de cero o a sentirme más, digámoslo, vulnerable o inestable, ¿no? Entonces ahí suele haber como retorno. Entonces depende al punto de la ruptura, qué tanto hayamos transitado el duelo, qué tanto nos hayamos integrado y qué tanto nos hayamos reconstruido y tengamos un sentido de vida en el extranjero, si nos quedamos o nos regresamos. Complejo. Sí, sí, bastante complejo. Sí, porque en una ruptura de una pareja pues de la misma cultura, monocultural o connacional, ¿no? Así las llamo yo, pues se atraviesan muchas pérdidas, ¿no? Es doloroso, pero no te planteas esta parte de me quedo, me voy, ¿no? En el país, puede ser una opción, pero no es una obligación. Y en el caso de una ruptura, de una relación de este tipo, en donde hay un migrante, mueve estos otros duelos, ¿no? Entonces sí, es complejo. Antes de interrumpido, ibas a nombrar más dificultades que pueden surgir. Bueno, ya ahí nos vamos como a las que se podrían intuir un poquito más, Sí. temas de diferencias culturales, de cómo, desde cómo vivimos el día a día, ¿no? O sea, en casa, por ejemplo, la convivencia, lo que es normal en mi cultura y normal en la tuya, ¿no? También el cómo vemos las relaciones, lo que yo espero de una pareja desde mi cultura y lo que tú esperas de una pareja desde tu cultura, ¿no? También el tema de las diferencias en el idioma, ¿no? Muchas veces las parejas interculturales hablan o en un tercer idioma, que suele ser el inglés, que es como el más universal, o una de ellas habla el idioma de la otra. Entonces, claro, no es lo mismo hablar cuando estamos relajados que cuando tenemos conflicto. Cuando tenemos conflicto, cuando nos sentimos vulnerables, cuando estamos como en la incomodidad o el malestar emocional, solemos sentirnos más cómodos hablando nuestro lenguaje nativo. O sea, expresamos de una manera mucho más clara, también sin esfuerzo, lo que sentimos en nuestra lengua materna o nativa. Entonces, a la hora de hablar de temas difíciles, las parejas interculturales hablan mucho de esto, ¿no? Como yo quería decir realmente esto, o no sé cómo expresarlo en el idioma, estos malentendidos en las discusiones cuando se trata de un tema delicado, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, hay parejas que cuando ambas suelen hablar el idioma del otro, mi consejo siempre es que cada quien hable su idioma. O sea, si ambas hablan inglés y español, por poner un ejemplo, yo, miembro que hablo inglés, expresarme en inglés y tú expresarte en español, porque entonces al menos esta parte de lo que vamos a decir lo podemos cuidar, ¿no? Y luego hay sesiones que hago en Spanglish, literal. Yo trabajo en inglés y en español, todavía no trabajo en otro idioma. Estoy retomando mi francés, pero no sé si pronto haré sesiones en francés. Pero a veces hacemos esto porque se sienten más cómodos de expresar cada uno en su idioma, ¿no? Y yo le hablo a uno en inglés y a uno en español y así. Entonces, pues ahí depende, ¿no? De la diversidad cultural, pero sí es algo que también suele ser un reto. Y bueno, infinidad, podremos estar hablando de esto horas, pero esas son como las cosas que más he llegado a ver en las parejas que he acompañado. Antes mencionabas que
que algo que también suele darse es quizás un poco de choque de expectativas de cada uno que puede tener por su cultura de qué es una relación y qué se puede esperar de cada uno de los miembros de la pareja. Y fíjate que esto es algo que también sucede en personas de una misma cultura, ¿no? Que a veces tú te embarcas en una relación con alguien entendiendo que esa persona espera lo mismo que tú, ha tenido experiencias similares y luego igual te puedes dar cuenta de que estáis en planetas distintos. Pues ya con culturas ni me imagino, ¿no? Qué importante es, antes de iniciar una relación, hablar de manera explícita qué es para ti una relación, qué es para ti el amor, qué es para ti un vínculo, cómo lo entiendes, cómo lo manifiestas y qué esperas y todo eso. Sí, justo, no asumir que esperamos lo mismo, ¿no? Los Gottman, que es en el método en el que me formé, ellos dicen que todas las parejas, incluso las de la misma cultura, son biculturales, porque cada una viene de una cultura familiar diferente. Exacto. ¿No? Y pensémoslo, o sea, el ejemplo que dabas, tú eres de Pamplona, si estuvieras con alguien de Andalucía, ahí seguramente tendrían que hablar muchas cosas. Mucho apellidos vascos, ¿eh? Para no asumir que esperan lo mismo, ¿no? E incluso desde la misma ciudad, sí, o sea, cada uno venimos marcados por la cultura de nuestro país, pero también por lo que hemos aprendido en casa. Entonces es bien importante como hablar de nuestras expectativas, de nuestros, yo les llamo innegociables y negociables, ¿no? De lo que no estoy dispuesto a flexibilizar y a renunciar, porque si lo hago, atenta contra mi bienestar y atenta contra mi esencia y contra mi persona, y entonces ya sería sacrificarme en la relación. Y luego los flexibles, que es importante que sean más, aquello que estoy dispuesto como a negociar, a acordar y a conciliar, ¿no? Yo soy muy fan de los contratos, incluso dentro de relaciones, de poner por escrito, de verdad, ¿eh? Sí. De decir, oye, esto, lo otro, cuando ocurra tal cosa, ¿cómo lo hacemos? Muy, muy Sheldon Cooper, ¿sabes? Y sí, justo iba también a comentar lo que has dicho, de que la cultura no es solamente algo de un país, sino que tenemos también una cultura de nuestra casa. Yo me acuerdo cuando tenía como 5 o 6 años, fui a comer a casa de mi mejor amiga. Y estábamos poniendo la mesa y yo la puse como se la poníamos en mi casa. Me dijo, no, no se pone así. Y yo, ¿cómo que no? Dice, no, se pone así. Y es cuando me di cuenta, es que igual en su casa se pone así. Claro. Y yo doy por hecho que en todas las casas se pone así porque en la mía se hace así, ¿no? Y ahí me di cuenta de que normalizamos lo que tenemos en nuestra casa y pensamos que todo el mundo vive así, ¿no? Claro. Y esto que acabas de decir es un comentario muy simple, el no se hace así, que es algo que suele haber mucho en las parejas interculturales. Y cuando imponemos que hay una sola realidad, una sola verdad, una sola forma de hacer las cosas, es cuando hay choque. Cuando abrimos nuestra mirada y nos damos cuenta que hay miles de formas de hacer las cosas y de vivir las experiencias y las circunstancias, es cuando entramos en esta fase de enriquecernos con esta diversidad cultural así como la idea de el migrante es convertirse de aquí y de allá, esto que te decía de integrar todas estas versiones. Una pareja, yo creo que el objetivo de una pareja intercultural es construir nuestra cultura. Esta que suma la tuya y la mía. Qué guay. Me encanta eso, la verdad. ¿Tendrías algún ejemplo que hayas visto en consulta de alguna pareja que haya tenido un choque cultural que puedas compartir con nosotros? Pues ha habido muchísimos, pero uno que es gracioso y que me viene mucho ahora a la mente era de una pareja de una española con un alemán, en donde, o sea, mucho de su malestar y de sus peleas tenían que ver con que en la noche él abría la ventana para dormir y ella la cerraba porque le daba frío. O sea, como incluso las diferencias ya no solo eran culturales, sino también corporales. El termostato al que he estado acostumbrado mi cuerpo, yo viviendo en España 30 años, y el termostato al que está acostumbrado un alemán, en donde para él el frío, no sé, 5 grados es caliente, ¿no? Entonces, esto les generaba muchísimos conflictos, ¿no? Y fue llegar como un punto intermedio de la ventana medio abierta, ¿no? Y media cama con, pues, cobertores más gorditos, ¿no? Para que no pasara frío. Pero como un tema tan cotidiano, tan básico, puede hacerte sentir que tu pareja no te toma en cuenta, que no le importa, que es desconsiderada. O sea, también es todo lo que hay detrás de esa diferencia. Lo que nos activa. Sí. 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 Y ya para terminar, hoy en día está un poco como el debate, ¿no? De si puede que haya culturas que realmente no puedan convivir con otras por
por la naturaleza tan diferente que pueden tener unas con otras. Quería saber un poco tu perspectiva sobre este debate, sobre esta cuestión. Bueno, para eso voy a utilizar algo que habla Sergio Sinaí en un libro que se llama El arte de armonizar las diferencias. Es hermoso, es un libro chiquitito que vale mucho la pena, es de pareja y él en un capítulo habla sobre las diferencias, ¿no? Y dice, bueno, ¿qué es lo que une a las parejas? Lo voy a poner en parejas y ahora lo planteamos en cultura. Vale. ¿Qué une a las parejas? La sintonía, cuando nos conocemos y empezamos a decir, ay, nos gusta el mismo grupo, ay, nos gusta también correr. Todo esto en lo que empezamos a ver que tenemos en común es lo que nos une, ¿no? Entonces, así como hay parejas que tienen áreas en donde hay sintonía, hay culturas que son más, sí, que hacen más sintonía o sintónicas, no sé si existe esa palabra, ¿no? Pero digámoslo como que tienen más similitudes, ¿no? Por ejemplo, entre colombiano y mexicano, pues somos culturas que tenemos más similitudes, más sintonía, versus un mexicano con un japonés. Esto no quiere decir que no podamos convivir o coexistir, o que incluso un japonés no pueda vivir y ser feliz en México y un mexicano en Japón, ¿no? Luego, también en este capítulo habla de, ok, están las sintonías, que eso es lo rico, lo que nos gusta, en donde somos similares y sentimos conexión. Luego están aquellas diferencias admirables, esto que yo admiro de ti, esto que me gusta, que yo no tengo, pero que admiro, ¿no? Por ejemplo, yo de los alemanes, ¿no? Admiro mucho como esta parte de lo correctos, lo organizados que son, ¿no? Los mexicanos somos un poco más caóticos, no somos tan organizados, pero eso es admirable. Entonces, tal vez si yo tuviera una pareja alemana, pues sería algo que aunque es diferente, me hace querer acercarme. Igualmente las culturas, ¿no? Tal vez yo culturalmente, imaginemos un latino en Estados Unidos, una historia de todos los días, ¿no? Pues algo que sé que gusta mucho es pues cómo trabajan, ¿no? Que son muy trabajadores, que se esfuerzan muchísimo, que se entregan mucho, ¿no? Entonces eso es algo que admiro y que entonces por eso digo que si contrato en mi empresa a un latino, ¿no? Porque me gusta mucho, son muy dedicados, se casan con la empresa y le echan más ganas. Vale, muy bien, ok. Luego también habla él en este mismo capítulo de las diferencias acordables, aquellas que no me encantan, pero que todavía podemos negociar, ¿no? Entonces también en las culturas existen estas diferencias. Aquello que, pues tal vez sí diferimos, pero que podemos llegar a un punto intermedio, ¿no? Y ahí, Puedo tolerarlas. Sí, puedo tolerarlas, puedo respetar que esto sea tu manera de vivir, experimentar la vida, la cultura, la religión, lo que sea. Y luego habla de las diferencias antagónicas. Y dice él en este capítulo que esas son las que separan a las parejas. Te pongo un ejemplo. Una diferencia antagónica es quién quiere hijos y no tiene hijos. Esto en una relación de pareja, ¿vale? Eso es un proyecto de vida totalmente diferente y entonces hace que nos separemos, ¿no? Porque es algo que no se puede negociar, no podemos tener medio hijo, ¿no? Y lo mismo pasa en las culturas, ¿no? Hay diferencias antagónicas, ¿no? Aquello en donde decimos es totalmente diferente u opuesto a la visión que yo tengo de vida. Y ahí es en donde, desgraciadamente, ante esta incapacidad de negociar, pues entra el racismo, entran pues todos estos problemas que desgraciadamente están bastante activos, ¿no? En el ahora. No quiero entrar, politizar el tema, pero creo que es ahí en donde entra la dificultad de convivencia entre las culturas. ¿Y qué pasa? Ahí lo que se da es cuando se marginaliza, ¿no? Y entonces se arman los guetos, se arman las subculturas dentro de un país, ¿no? Estas culturas en donde vivimos como si estuviéramos en nuestro país dentro de otro país y no nos vinculamos con la cultura, pero tampoco nos dejan vincularnos porque no están aceptando nuestra cultura. Entonces es ahí cuando no hay pertenencia y eso es lo que genera el conflicto, ¿no? Entonces ese es un poco como pues mi visión, ¿no? De si hay culturas que no pueden, pues depende de los niveles de sintonía, admiración, coincidencia, si podemos acordar o si es antagónico. Muy bien, pues me gustaría seguir hablando, la verdad es que son temas muy interesantes.
Y me ha sorprendido, ¿no? la cantidad de similitudes y de paralelismos que se pueden encontrar entre la migración y la pareja, ¿no? Porque al fin y al cabo, también una relación de pareja es como salir de ti para adentrarte, no en el otro, ¿no? Sino para que tú salgas, él salga y juntos os adentréis en algo nuevo que construyéis juntos, ¿no? Entonces, es interesante. Me encanta que los asemejes porque yo que trabajo con parejas interculturales, digo, y esto ya para cerrar, digo que son dos experiencias bien romantizadas y que cuando se mezclan, o sea, no la pareja y la migración es bien, bien complejo a veces, ¿no? Como de romantizar ambas, ¿no? Y esto que dijiste me parece hermoso, que salimos para construir algo y tanto lo hacemos como pareja, tanto también en la migración. Entonces, los migrantes venimos también a construir, venimos a aportar y también creo que la sociedad acogida, también eso depende mucho cuánto nos adaptamos, te digo que podremos seguir hablando de esto. Hay sociedades que están muy abiertas y que sí desean esa construcción y ese aporte del migrante. Y hay otras que tienen mucha resistencia por el miedo y el desconocimiento. Pero cuando está esa apertura, podemos construir cosas súper interesantes y súper que amplíen y mejoren nuestra calidad de vida y nuestro bienestar, nuestra salud mental y nuestra salud también como sociedad. Muchas gracias, Ian. Gracias a ti. Esto es En la mente de, el podcast de psicología en el que en cada episodio nos sumergimos en lo más oculto y profundo de la mente de diferentes perfiles. Un podcast para aquellos que buscan comprender, analizar e investigar sin juzgar tanto lo más oscuro como lo más luminoso de las personas. ¿Tienes una historia para contarnos? Si quieres abrirnos tu mente, escribe a enlamentedepodcast@gmail.com y háblanos de tu caso. ¿Quieres adquirir las herramientas y conocimientos más interesantes y útiles de la psicología? Visita mindhandacademy.com y entra a la formación online de psicología por la que ya han pasado más de 4.000 alumnos. Si eres psicólogo o estudiante de psicología, no te pierdas la formación online más práctica donde aprenderás a dar terapia. En Mindhand Pro analizamos sesiones de terapia de casos reales de pacientes que atendemos y que han dado su consentimiento. Esta es la mejor manera de adquirir experiencia como psicoterapeuta. Si estás pensando en hacer terapia, puedes pedir información sobre nuestros profesionales en claudianicolasa.consultas@gmail.com. Y si tienes cualquier duda y deseas recibir información sobre lo que ofrecemos, puedes escribirnos por WhatsApp al +34 679 65 8930.